Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pastora Betsaida Labrador Márquez y soy estudiante fonaria de la ciudad de San Cristóbal. Vengo a presentar la primera exposición de la Cátedra de Derecho Mercantil 1 del cuarto año, donde el tutor es el profesor Raúl Duque. Para esta ocasión comenzaré con la explicación del Fondo de Comercio. Bien, la explicación del Fondo de Comercio es la que se compone de una pluralidad o multiplicidad de bienes y cada uno de estos bienes conserva su peculiar carácter jurídico. El fondo no tiene una composición fija de elementos, siendo estos variables en relación con las necesidades económicas del mercado y las fluctuaciones de la clientela. Y luego que estos elementos guardan una vinculación igualitaria, que es el fin perseguido por el comerciante de servir a una clientela. Esa es la explicación. En cuanto a la conceptualización, así lo define el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Caballeras. Esta locución, muy empleada en los términos franceses civil y mercantil, donde los fonds de commerce aparecen mencionados solo en lo genuino del comercio, sino en las relaciones del comercio y también en las relaciones patrimoniales de los cónyuges y de los padres e hijos. Constituye simplemente el establecimiento mercantil en su complejidad de local arrendado, clientela, mercaderías o existencias. Por otro punto es la composición. Respecto a la composición, el Fondo de Comercio no es un bien intangible y estable como un inmueble, es un compuesto de elementos variables en número según el objeto de la explotación y en un valor según el grado de poder de atracción sobre la clientela, que es el elemento esencial, aunque frágil, del Fondo de Comercio. Ese es el primer punto. Como segundo punto, el conwow, es una expresión inglesa o usada en el mundo de la publicidad y del marketing para indicar que un profesional o una marca tienen experiencia en su campo y sabe realizar una tarea debido a que lleva mucho tiempo haciéndola. Su traducción literal es saber cómo, aunque sería mejor traducirla a cómo saber hacer, o mejor aún, conocimientos prácticos. Es por tanto opuesto a otras expresiones en inglés como el conweb o conwab, relativas al conocimiento científico o teórico del tema. Como tercer punto, encontramos en el Código de Comercio de Venezuela, en su artículo 152, la enajenación del Fondo de Comercio. Según el ordenamiento jurídico, se establece en el Código de Comercio, en sus artículos 151 y 152, lo que respecta a la enajenación del Fondo de Comercio. De esta manera, el Código de Comercio nos explica que cuando no se hayan cumplido los requisitos expresados en el encabezamiento del artículo anterior, que viene siendo el artículo 151, el adquiriente del Fondo de Comercio es solidariamente responsable con el enajenante frente a los acreedores de este último. Incurre en la misma responsabilidad al adquiriente frente a los acreedores del enajenante cuyos créditos reclamados durante el lapso de las publicaciones no hubiesen sido pagados o garantizados, siempre que ellos hubiesen hecho su reclamación durante el término señalado. Pues es una breve conceptualización del artículo 152 en lo que respecta a este artículo. El arrendamiento del Fondo de Comercio es otro de los puntos de esta exposición. Arrendamiento del Fondo de Comercio. La doctrina define el Fondo de Comercio como el conjunto de cosas, el arrendamiento del Fondo de Comercio como el conjunto de cosas que forman la especulación mercantil, generadora de ganancias para su propietario, y se compone de bienes materiales y de muebles incorporales, o sea, la instalación material, útiles mobiliarios, herramientas, máquinas y stock de mercancías, derechos a la clientela, derechos a la razón comercial, a las enseñanzas, emblemas, marcas y arrendamiento del local. Desde el punto de vista jurídico, es el conjunto de bienes, cosas y servicios reunidos y organizados para ejercer el comercio. El elemento económico del capital jurídicamente se traduce en el concepto bien, el económico trabajo en el concepto servicio o prestación. Los requisitos legales de la enajenación están establecidos
en el Código de Comercio, en el artículo 151, en la sección 3 de la enajenación de fondos de comercio estable, de esta enajenación de un fondo de comercio perteneciente a una firma que esté o no inscrita en el registro mercantil o la de sus existencias en su totalidad o en lotes, de modo que haga cesar los negocios de un dueño realizadas a cualquier título de acto entre vivos. Deberá ser publicada antes de la entrega del fondo por 3 veces, con intervalo de 10 días, en un periodo de lugar donde funcione el fondo o en un lugar más cercano. Si en aquel no hubiere periódico y en caso de que se trate de fondos de valor superior a los 10.000 bolívares y dentro de las mismas condiciones, en un diario de los de mayor circulación de la capital de la República, durante el lapso de las publicaciones a que se refiere el encabezamiento de este artículo. Los acreedores de la enajenante, aún los del plazo no vencido, pueden pedir el pago de sus créditos o el otorgamiento de garantías por el pago. Esta ha sido la exposición. Respecto a ella, profesor, le comunico que la hice por YouTube, ya que el programa Canovio no me permitió grabar más de 9 segundos. Entre 9 y 15 segundos era que me dejaba grabar. Menos de 9 segundos no deja y más de 15 segundos no lo permite. Entonces tomé la decisión de hacerla por YouTube. Espero haber cumplido con los requisitos establecidos por usted en lo que respecta a la posición y las láminas. Esta ha sido toda mi exposición. Que pase feliz tarde.